Muy buenas tardes, estimados empresarios y representantes de entidades. Sean bienvenidos a esta conferencia denominada Fertilización para Café en el avance técnico 483 del Centro Nacional de Investigaciones de Café, CENICAFé, que se realiza en el marco del Clúster Norte de Santander, Cuna del Café en Colombia. Mi nombre es Tatiana Galvis Lozano, profesional de la Gerencia de Competitividad en la Cámara de Comercio de Cúcuta, directora de esta iniciativa clúster tan importante para la región. Reciban un saludo muy especial por parte de nuestro presidente ejecutivo, el doctor Armando Peña Castro. En el día de hoy quiero darle un agradecimiento muy especial a la empresa Agroinsumos del Café por brindarnos este espacio para todos los empresarios del sector en norte de Santander y los demás departamentos de Colombia. También a las entidades aliadas como la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Comité Norte de Santander, la Cooperativa de Caficultores del Catatumbo, Coopera Café, CENICAFé y la Cámara de Comercio de Cúcuta, estas entidades líderes promotoras de esta iniciativa clúster en la región. El día de hoy tenemos unas normas muy importantes para participar. La primera es mantener nuestros micrófonos en silencio y nuestras cámaras web desactivadas. Solo podrá hacer uso de estas herramientas los conferencistas invitados. Al final de la presentación tendremos un espacio aproximadamente de 10 minutos para preguntas que se realizarán a través del chat. También estaremos a través del chat colgando el link, un link especial para que por favor registren su asistencia. Así que sin más preámbulos en estos momentos, antes de dar inicio formal a nuestra conferencia, quiero darle la palabra al doctor César Augusto Cadavid González, quien es actualmente el gerente general de Agroinsumos del Café, empresa de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y las cooperativas de caficultores, encargada del suministro de fertilizantes, insumos, maquinaria y de comercializar los desarrollos de CENICAFé como máximo organismo técnico y científico del gremio caficultor colombiano. El doctor Cadavid González es ingeniero químico de la Universidad de Antioquia, especialista en negocios internacionales con énfasis en comercio exterior de la Universidad del Externado. Tiene 30 años de experiencia laboral desempeñándose en cargos tales como investigación, desarrollo, gerencia de empresas nacionales y multinacionales. También tiene 12 años de experiencia en el área académica. Adelante, doctor César Augusto Cadavid. Es un gusto poder contar el día de hoy con su participación. En un momento estamos ya dejando de presentar. Tatiana, muchas gracias. Cordial saludo para todos los invitados. Es para Agroinsumos del Café motivo de orgullo poder acompañar esta iniciativa de la Cámara de Comercio, de la Cooperativa de Caficultores del Catatumbo, una de las cooperativas más activas en todo el país, no solamente en temas de café, sino en cacao. Ustedes han de saber, estimada Tatiana y todos los presentes, que Santander es hoy en día el productor del 40% del cacao en Colombia, ganador de muchos premios internacionales, y que casualmente hace un par de semanas la Cooperativa de Catatumbo realizó un concurso de cacao allá en la zona. Así que el orgullo es nuestro y esperamos aportarles muchísimo valor con esta conferencia que va a realizar nuestro ingeniero Boris Guarín. Yo quisiera, Tatiana, antes de darle espacio a Boris, hacerles un contexto muy general, que es alusivo a los fertilizantes y lo que está pasando con ellos a nivel mundial. Entonces quería preguntarle, Tatiana, si me está escuchando de manera adecuada, y voy a compartir pantalla, Tatiana. Sí, doctor, lo estamos escuchando y en estos momentos se está cargando su presentación. Bueno, me confirma cuando la vea, por favor, que ya la tengo yo en la Sí, pantalla. señor, la estamos viendo. Bueno, entonces, esta es una presentación muy rápida que quiero realizarles antes de darle espacio a nuestro ingeniero. Saludar muy especialmente al doctor Julio César Jaime, como presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Catatumbo. Quiero poner en contexto qué es Agroinsumos del Café. En pantalla están observando el organigrama de la Federación de Caficultores de Colombia. Es un organigrama muy completo donde se resalta el Congreso Nacional Cafetero que se realiza cada año por la época de diciembre, un comité directivo, los comités departamentales en cada una de las zonas. Allá tenemos, obviamente, en el norte de Santander la presencia del comité en cabeza del doctor Néstor Serrano, los comités municipales, pero quiero irme a la parte inferior,
donde se lee empresas de la institucionalidad. Ahí aparecen empresas como Alma Café, que es nuestro operador logístico, Cafecer, que es el encargado de certificar el café que exportamos, la Fundación Manuel Mejía, como el organismo académico de los extensionistas en todo el país, Procafecol, que es la razón social de las tiendas Juan Valdés, y en rojo, para no alargarme, porque son muchas más compañías, entre ellas Enicafé, como nuestro mayor centro de investigación, no solamente en Colombia, admirado a nivel mundial, tenemos Agrocafé. Agrocafé, como lo decía Tatiana Galvis, es una empresa entonces de la institucionalidad cafetera. Nuestros accionistas son las cooperativas de caficultores de Colombia, entre ellas la cooperativa de caficultores de Catatumbo y la Federación de Caficultores de Colombia. Todo lo que hacemos en temas de café es celosamente vigilado por Cenicafé. Nosotros seguimos los lineamientos técnicos de Cenicafé y hoy, justamente la conferencia que Boris les va a compartir, hace alusión a un avance técnico que invirtió muchísimos años, más de 255.000 muestras de análisis de suelos, para llegar a 2 grados, que es lo que hoy en día recomendamos a nivel nacional. Quiero ponerlos en contexto muy general de los fertilizantes en el mundo. El mundo consume al año cerca de 200 millones de toneladas de fertilizantes para todos los cultivos. Las empresas que ustedes observan en la pantalla son 10, hacen parte del 95% de este mercado a nivel mundial. Eso significa que el café es un oligopolio. Recordemos que oligopolio es cuando el sector de un sector de la economía es manejado por pocas compañías. El fertilizante, pues, es un ejemplo de esta situación. En Colombia es aún más oligopolio. En Colombia solamente 5 compañías hacen el 95% del mercado de fertilizantes. En la pantalla están viendo los consumos que tenemos al año. No pasamos de 2 millones de toneladas para todos los cultivos. Esto representa menos del 1% a nivel mundial. Entonces, en Colombia realmente somos un país pequeño en el mercado o en el panorama mundial de fertilizantes. Es importante que ustedes sepan qué está pasando este año, un año atípico en precios de fertilizantes, y ya estamos viendo precios nunca vistos en los últimos 20 años, y es básicamente porque los commodities a nivel mundial, de acuerdo a indicadores de la FAO que observan en la pantalla, y observan acá esta gráfica roja, están disparados a nivel mundial. Todo lo que son aceites vegetales, trigo, cebada, cereales, están a precios muy altos en las bolsas. El café no es la excepción. Ustedes saben que el café también está a unos precios muy buenos hoy en día, cerca o por encima de $1,50 la libra. Y estos cultivos commodities están siendo fertilizados de gran manera a nivel mundial, lo que está ocasionando por oferta y demanda que los fertilizantes hayan subido a unos precios, como les digo, en los últimos 20 años no vistos. Sumémosle a esto la situación en China, donde han recientemente colocado unas medidas para arancelarias, es decir, unos impuestos para evitar que salga el fertilizante al mundo, para dejarlo en el país. China sigue sacando gente del umbral de la pobreza. Cuando estas personas salen del umbral de la pobreza, comen mejor, especialmente más proteína. Esta proteína requiere más fertilizantes para alimentar a su vez los cultivos, que se convierten en alimento para nutrición animal. Entonces, es una cadena que está ocasionando estos precios de fertilizantes. También hay una escasez cercana a 500.000 contenedores a nivel mundial, tanto así que la China está pagando una prima especial para que le lleven contenedores vacíos. Esta es una gráfica muy alusiva de lo que está pasando con el amoníaco, precios FOB. FOB significa Free on Board o puesto en el puerto de origen. Miren cómo la gráfica 2021 está disparada frente a 2019 y 2020 y lamentablemente esta situación, aquí está hasta abril, se espera que se mantenga al alza, por lo menos hasta septiembre, indican las cifras mundiales. El comportamiento de los químicos no es ajeno a esta situación mundial. Yo quise mostrarles en esta presentación de apertura la situación que pasa con los químicos y en este caso puntual el glifosato como un producto referente de gran uso en el control de los arbences en todo el mundo, en todos los cultivos, disparado más de un 50% frente al año pasado. Y también ocurre lo mismo con las resinas plásticas. Todo lo que son resinas de polipropileno y plásticas en general vienen sufriendo unos aumentos muy drásticos este año, inclusive del 50%. Entonces, esto ha conllevado
adicionalmente que en Colombia, según fuentes de la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales de Colombia, me ha entregado esta presentación que quise compartirles, donde se muestra claramente que Colombia, tanto por el Pacífico como por el Atlántico, tiene unos costos de importación de todo lo que importamos, no solamente fertilizantes, muy elevados. Observen estos costos que están inclusive al doble de países como Brasil. Eso ocasiona que en Colombia el impacto de los fertilizantes sea aún mayor. Además, la tasa de cambio. Recordemos que Colombia no produce fertilizantes, traemos las materias primas todas importadas y la tasa de cambio que favorece la exportación del café afecta, por otro lado, la importación, en este caso, de fertilizantes. Los bloqueos que lamentablemente ocurrieron en mayo todavía se sienten los coletazos, afectaron adicionalmente los precios en Colombia, porque muchos barcos que llegaron al puerto tuvieron que pagar un demurrage o una demora por las descargas hasta de $20.000 el día, y en otros casos tuvieron que ser desviados. Eso se llama una operación de deviation en comercio internacional, una desviación del barco hacia otros países de la región. Eso todo aumentó los precios de fertilizantes en Colombia. Quiero también ya para terminar mostrarles en esta gráfica que los fertilizantes en los últimos 4 o 5 años en Colombia se han aumentado hasta un 50 o 60%. Se ve en la urea como gran referente al cierre del 31 de diciembre del 2016. Una tonelada de urea valía un poco más de $1.000.000. Al cierre del año pasado, en promedio nacional, ese mismo tonelada de urea valía cerca de 1.550.000 pesos. Y así ocurre con los demás fertilizantes como referentes. Entonces, ustedes dirán, bueno, César, ¿y entonces qué hacemos? Primero, esta frase que me encanta, siempre la comparto cuando tengo la oportunidad: si quieres llegar rápido, trabaja solo; si quieres llegar lejos, trabaja en equipo. Y ustedes lo están haciendo muy bien como clúster de café en el norte de Santander, una tierra de oportunidades. Es trabajar en equipo, sin egoísmos, unificando esfuerzos entre todos, haciendo sinergias y trabajando o apropiándonos de las investigaciones de CENICAFE como nuestro máximo organismo de café en Colombia. Y eso es lo que el ingeniero Boris les va a presentar en el día de hoy. Básicamente, eso era lo que tenía para presentarles. Felicitar a Tatiana por esta iniciativa. Eh, si quieren, abro espacio un minuto si alguien tiene alguna inquietud para aclararla, porque yo hago esta apertura y debo retirarme para otra reunión. Entonces, Tatiana, abriría el espacio si alguien quiere preguntar algo, si tiene alguna inquietud adicional. Sí, señor. ¿Alguien tiene alguna inquietud respecto a la pequeña presentación que nos ha realizado el doctor César Augusto? Si no, podemos dar paso en estos momentos al ingeniero Boris Guarín. Julio César, Sí, doctor Julio César levantó la mano. Doctor Julio César, Adelante, doctor. Sí, adelante, don Julio. qué placer estar con usted. buenas tardes, Estuvimos en doctor el tema César de Augusto. la olla con la cooperativa. Un abrazo. Sí, la pregunta es, ¿hay alguna, es que vemos que todos los meses está subiendo el fertilizante? ¿Han mirado algún horizonte de hasta si las condiciones que están mirarían hasta cuándo dejaría de estar subiendo el fertilizante? Porque es que todos los meses están llegando precios nuevos. Es una pregunta interesante. Sería irresponsable, doctor Julio César, decir hasta cuándo, porque son muchas variables en juego. Lo que sí puedo decirles es que en el corto plazo, por lo menos hasta septiembre, lamentablemente los precios van a seguir al alza. Son las situaciones de índole mundial. Yo quiero aprovechar esa pregunta que usted me hace para decirles a todos que aunque los precios sigan elevados, lo peor que podríamos hacer es no fertilizar. El café es un ser vivo, Boris se lo va a explicar enseguida, y sería un error garrafal no fertilizar. Digamos que la ventaja y la bendición que tenemos es que los precios del café o de la carga están mitigando ese alto impacto que tenemos con los fertilizantes, y Boris lo que va a hacer hoy es darles herramientas de cómo mitigar aún más esa situación. Pero concretamente, doctor Julio César, el panorama indica que por lo menos hasta septiembre, a nivel mundial, los fertilizantes van a seguir al alza.
Bueno, entonces, un cordial saludo para todos, agradecerle a Tatiana por la invitación tan especial y los dejo entonces con nuestro ingeniero Boris Nicolás. Adelante, Boris, y bienvenido. Muy buenas tardes, perdón. Quisiera aprovechar este espacio para poderle dar paso al ingeniero Boris Nicolás Guarín Muñoz, quien es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia, es estudiante de maestría en agronegocios en la Universidad de Antioquia y en la actualidad se desempeña como jefe de zona para Antioquia para agroinsumos del café. Muchas gracias, ingeniero, por permitirnos y su disposición para esta conferencia tan especial para todos los empresarios que se conectan el día de hoy. Adelante, por favor, las personas pueden ir registrando su asistencia a través del link que colocamos en el chat. Muchas gracias. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Tatiana, por tu presentación. Gracias a todos los asistentes que están hoy en este momento en esta importante reunión del clúster de Café de Santander. Bueno, voy a presentar mi pantalla. Por favor, ¿me confirman si la están viendo? Sí, señor, confirmado. Muchas gracias. Bueno, como les había dicho Tatiana, mi nombre es Boris Nicolás Guarín Muñoz, soy ingeniero agrónomo, estoy cursando una maestría en agronegocios en la Universidad de Antioquia, ya estoy en mi último año de esta maestría. Mi mayor experiencia laboral la he tenido en la Federación Nacional de Cafeteros, fui extensionista durante aproximadamente 10 años en el suroeste antioqueño, en municipios como Betulia, Concordia. Y ahora estoy en agroinsumos del café, en función de jefe de zona, aquí también en Antioquia. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes algo que tiene gran importancia para la caficultura y es el tema de la fertilización, de la nutrición de las plantas. Todo lo que vamos a conversar hoy es basado en el avance técnico 483 y en los desarrollos tecnológicos que ha venido haciendo Cenicafé hacia el tema de la fertilización. Bueno, lo primero que quiero que nos preguntemos es por qué Federación de Cafeteros o por qué puntualmente Cenicafé se toman el trabajo de desarrollar esta investigación que duró más de 10 años y tienen esa necesidad de hacer este trabajo para los caficultores. Y bueno, lo primero que nos diría el doctor Chiava si le preguntáramos esto, es que en el mercado podemos encontrar más de 20 o 25 fórmulas de fertilizante en las cooperativas de caficultores que lo que hacen es confundir a los caficultores, porque realmente esas 25 fórmulas solo habrán 3 o 4 fórmulas que están pensadas para café. Una de ellas, el tradicional Producción Agrocafé 17618.2. Este producto que fue desarrollado hace más de 30 años con una tecnología de hace 30 años. Entonces, el sector cafetero estaba requiriendo tener unos fertilizantes pensados para café, desarrollados para café, con nuevas tecnologías y que nos ayudaran a mejorar no solo la parte fisiológica y nutricional de las plantas, sino también tener una mejor relación costo-beneficio. Antes de empezar esta charla, siempre me gusta hacer una aclaración, porque muchas veces se malinterpreta la presentación y pensamos que con estos dos nuevas fórmulas para café ya no necesitamos hacer análisis de suelo, sino que debemos trabajar con estas dos fórmulas. Y eso no es así. La herramienta básica para lograr un plan nutricional adecuado de las plantas es el análisis de suelo y lo seguirá haciendo. Otra de las situaciones por la cual Cenicafé desarrolla estas dos nuevas fórmulas es precisamente eso, porque sabemos que de las 545.000 familias caficultoras que existen, solamente 20.000 o 25.000 harán los análisis de suelos. El resto, que es la gran mayoría, no hacen análisis de suelo. Entonces, para ellos que no hicieron o que no hacen los análisis de suelos, pues se generaron estas dos nuevas fórmulas.
Otra de la importancia de este desarrollo tecnológico es la relación costo-beneficio, como les decía ahorita. Más adelante en la presentación vamos a conversar un poco por qué utilizando estas dos nuevas fórmulas vamos a tener una mejor relación costo-beneficio o vamos a mejorar los costos. Es importante aclarar también que estas fórmulas fueron desarrolladas basadas en 255.000 análisis de suelos en 20 departamentos de Colombia. Un historial que tenía Cenicafé en sus anales, hicieron las interpretaciones debidas y basados en ellos nacieron estas dos nuevas fórmulas generales para los suelos del sector cafetero en Colombia. Más adelante también podremos ver esa tabla y tener una idea más clara de lo que se hizo en este trabajo, en este desarrollo, en esta investigación. Bueno, a través de toda esa investigación nacieron estas dos fórmulas que están viendo en este momento en pantalla, que es el 23.4-2034, Producafé MG, y el agrocosecha 26.4-22. A simple vista podrán pensar ustedes que no tienen alguna diferencia con todas las otras fórmulas que hay en el mercado, pero realmente sí hay grandes diferencias, no solamente en temas de materia prima, en temas de tecnología, sino en temas de costo-beneficio. También más adelante les voy a mostrar por qué o cuál es esa tecnología que aplicaron para llegar a estos desarrollos y para que los caficultores tuvieran estas fórmulas, estos productos de una manera más eficiente para lograr la nutrición de las plantas. Bueno, en el tema de la relación costo-beneficio es importante también aclarar algo. En la tabla que ustedes ven en la parte de abajo se encuentran distintas fórmulas que encontramos en el mercado y además nos dice cuántos bultos se requieren por hectárea. Pues un estudio que hizo Cenicafé encontró que para una hectárea tecnificada en producción se necesitan 300 kilos de nitrógeno, 50 de fósforo, 260 de potasio, 50 de magnesio y 50 de azufre. Digamos que eso es el requerimiento durante un año de una hectárea con más de 7.000 árboles en producción. Para suplir estas necesidades, existen todas estas fórmulas que podemos ver acá. Y cada una de estas fórmulas, al tener una concentración distinta de nutrientes, esencialmente o especialmente la concentración de nitrógeno, que es el nutriente que más necesitamos llevarle a las plantas, pues al tener esas concentraciones, pues se van a necesitar distintas cantidades de bultos por hectárea. Y podemos darnos cuenta que el que menos bultos por hectárea necesita es el agrocosecha. Solo necesita 23 bultos por hectárea para suplir esas necesidades que les estaba comentando hace unos minutos. Entonces, si miramos, por ejemplo, el 17.6.18.2, y aquí es donde empezamos a ver los cambios tecnológicos o los desarrollos que se hicieron en Cenicafé, pues con el 17.6.18.2 se necesitan 35 bultos para suplir esas mismas necesidades y estamos con cualquiera de los dos, tanto con el 17.6.18.2 o con el agrocosecha, estamos supliendo las necesidades de las plantas y logrando tener las máximas producciones. Estamos dándole la nutrición adecuada para su desarrollo fisiológico y logrando las máximas producciones y productividades a nivel de hectárea, tanto con el agrocosecha como con el 17.6.18.2, pero con una gran diferencia, que hay más de 12 bultos de diferencia entre utilizar el agrocosecha y el 17.6.18.2. Entonces aquí ya empezamos a ver diferencias en el tema de costo-beneficio. Y si pensamos en el Producafé MG, que es una fórmula un poco más balanceada, ya que trae magnesio y azufre, pues la diferencia son 9 bultos. 9 bultos que en el mercado hoy pueden pasar el $1.000.000. En la tabla que ustedes ven en la parte de arriba, tenemos un ejemplo de la fertilización para una hectárea durante un año. Estos precios son de más o menos hace un mes, del 12 de junio. Si utilizáramos
un producto como el Producafé MG, la fertilizada en un lote de 1 hectárea, nos valdría 2.686.000 pesos. Y si utilizáramos un 17.618.2, esa misma hectárea y asegurando el desarrollo fisiológico de las plantas, nos valdría 3.762.000, lo que quiere decir que es 1.100.000 pesos más caro por hectárea fertilizar con 17,6,18,2. Aquí pueden ustedes estar pensando que hay una diferencia entre un complejo químico y una mezcla física, ya que tanto el Producafé y el agrocosecha son mezclas físicas, mientras que el 17 es un complejo químico. Más adelante en esta misma presentación vamos a conversar un poco de esa diferencia o por qué no hay una diferencia agronómicamente visto o en el desarrollo fisiológico de las plantas. Las plantas realmente no tienen cómo escoger o no tienen una preferencia entre un complejo químico y una mezcla física. Lo importante es agronómicamente hacer un buen trabajo para lograr ese desarrollo fisiológico economizando costos. Bueno, entrando al tema de la nutrición, lo primero que quiero que nos preguntemos es qué es nutrición precisamente. Y pues fácilmente o sencillamente la nutrición es un proceso que define la producción, define la calidad y define también la resistencia de las plantas, pero que también está involucrado en la expresión fenotípica, en esa expresión de las plantas, en esa vigorosidad, en esa forma de mostrarnos las plantas su estado. Pero la expresión fenotípica tiene 4 variables muy importantes. Variables que el caficultor o el agricultor, algunas las puede manejar y otras no las puede manejar. Y aquí es donde empieza el tema del agricultor, de cómo yo me adecuo a ciertas situaciones climáticas, a ciertas situaciones del suelo y cómo le doy un manejo que complemente esa adecuación para lograr tener esas plantas y esas producciones de una manera mucho más exitosas y que finalmente me lleven a generar una mayor rentabilidad. Entonces, las variables que tenemos de la expresión fenotípica, la primera que tenemos acá es el genotipo. Pues Cenicafé ha desarrollado algunas variedades para Colombia que son mucho más productivas y que tienen grandes ventajas con otras variedades. Estoy hablando del Castillo y del Cenicafé 1 y de los castillos regionales, obviamente. ¿Por qué tienen grandes diferencias? Pues obviamente porque lo más importante, tienen resistencia a la roya y eso quiere decir que vamos a evitarnos un problema fitosanitario grande utilizando variedades resistentes a la roya y ya vienen con una resistencia al CBD. Estas variedades también están pensadas para que sean mucho más productivas, pero que sean más productivas también influye en que necesiten una mayor fertilización. Esto en el sentido de la expresión fenotípica en la variable del genotipo. En la variable climática, pues es una variable muy importante, el medio ambiente donde estemos ubicados, la intensidad solar es una de las más importantes variables que tenemos para lograr tener estas producciones, la pluviosidad también, y es la variable que no podemos manejar en un 100%, es una variable que nos tenemos que adaptar a ella. Otra de las variables de la expresión fenotípica es el suelo. El suelo debemos tener en cuenta que viene de una roca, de un material palental que no lo podemos manejar, pero lo que sí podemos manejar es ese horizonte A, es ese suelo negro donde podemos llevar los nutrientes, introducir los nutrientes de una manera óptima para lograr que la planta pueda absorberlos. Y aquí es donde el ser humano, donde el agricultor, donde el caficultor empieza a ser el que maneje o el que se adapte a esas características de cada suelo. Y el manejo, que es donde más el agricultor, el caficultor, pone su mano y hace su trabajo para adaptarse a esas otras
expresiones que no podemos manejar. El manejo es importante tener en cuenta situaciones como la planificación, llevar los calendarios de floración, los momentos oportunos, especialmente en el tema de fertilización, saber cuándo es el momento adecuado para fertilizar, pensando en que el fertilizante se pueda solubilizar en los suelos, pensando en la humedad, en la capacidad de campo de los suelos y también pensando en el desarrollo fisiológico de la planta de café o en la etapa donde estemos desarrollando ese manejo. Entonces ustedes pueden ver en esta foto que les coloco en la parte de abajo cómo una rama de café puede tener varios estados en un mismo momento. Por la parte de este tallo va a venir subiendo algunos nutrientes que van a ayudar a llenar estas cerezas de café que están acá, pero además las hojas también van a introducir esos nutrientes en ella y la van a llevar a la flor también los nutrientes necesarios para su desarrollo. Entonces estamos viendo que hay varias etapas en una misma rama y por eso necesitamos fertilizar con un producto o con una fórmula que sea realmente adecuada y balanceada para lograr llevarle hasta esos puntos todo lo que ella requiere. Y no solamente esa fórmula adecuada, sino adaptarnos a ese suelo donde estamos trabajando. Saber qué condiciones tiene ese suelo y cómo lo debo manejar para lograr que la planta pueda absorber esos nutrientes. Estoy hablando también del pH y de la acidez de los suelos. Aquí podemos ver cómo es el aspecto de una rama bien nutrida con distintos planes de nutrición. Entonces pueden fijarse ustedes que en la figura A es una rama completamente nutrida con una área apical llena de hojas verdes frondosas, donde puede lograr llenar las cerezas, darle calidad a nuestra taza de café, por esa buena nutrición y por esa adaptación que tiene de todas las variables que hablábamos ahorita. No solamente que es de gran importancia la nutrición, sino tener una muy buena variedad, estar en una condición climática adecuada, tener unos suelos organizados y adecuados y hacer una buena práctica de manejo agrícola o unas buenas prácticas en café. En la figura B pueden ver ustedes una planta, una rama productiva, pero que tuvo un suministro deficiente de nutrientes, lo cual llevó a que el número de hojas sea mucho menor que en la primera planta, que en la primera rama. Y ya se puede ver que las cerezas no están formadas adecuadamente. En la foto que están viendo se alcanza a ver que ni siquiera el color es el más adecuado, que no se ve un llenado bueno. En la C, ustedes se pueden ver que es un suministro deficiente de nutrientes y se nota en la foto que aquí vamos a tener pasillas. No vamos a lograr tener un café de alta calidad, sino que este no va a lograr un buen llenado, ya que en esta parte apical las hojas ya tienen unas deficiencias grandes de nitrógeno y de otros nutrientes y no van a lograr ser productivas. Y en la D, que es un necrosamiento apical, pues perfectamente se pueden dar cuenta que no va a tener ni siquiera pasilla en la producción de esta planta. En diapositivas anteriores les estaba comentando que en el suelo, en la parte del suelo, debemos adaptarnos y trabajar en el suelo para lograr tener las condiciones adecuadas y que los nutrientes logren ser asimilados o absorbidos por las raicillas de las plantas de café y llevados a las partes donde la planta los necesita. Aquí pueden ver en la parte morada o en la parte izquierda de sus pantallas una planta que tiene una condición de acidez.
y en la parte derecha una planta que en los suelos tiene una condición adecuada para café. Recuerden que la condición adecuada de pH para café está entre 5 y 5.5. Ese es el rango adecuado para que las plantas de café puedan absorber fácilmente los nutrientes. Nos podemos dar cuenta primero que hay una menor capacidad de intercambio catiónico en esta planta de acá. También que hay una menor disponibilidad de nutrientes como calcio y magnesio. Si alcanzan a ver, estos punticos verdes son mucho más poquitos en esta parte donde está el suelo más ácido que en esta zona donde el suelo está adecuado para café. Vean que hay muchas más digamos, bolitas de calcio, se ve más el nutriente en estos suelos. Y es obvio a simple vista que las raíces tienen un mayor desarrollo en este suelo adecuado para café que en este más ácido para café. Hay una mayor toxicidad por el aluminio y esto es muy importante porque recordemos que el aluminio y las saturaciones de aluminio lo que hacen es encapsular los nutrientes y no dejan que las raicillas logren absorberlos. Los tienen atrapados y para nosotros lograr romper ese encapsulamiento, pues necesitamos hacer la labor de encalamiento. Entonces, fíjense ustedes que en la parte que tiene mayor acidez, pues hay muchos más aluminios abundantes que en la zona donde está un pH adecuado o una acidez adecuada para café. Hay muchos menos aluminios allí. Hay un menor crecimiento radical, como ya les había dicho, es notable que hay más raíces. Entre más raíces tengan nuestras plantas, pues más va a tener por dónde absorber estos nutrientes que nosotros les suministramos. Y va a tener una mayor pérdida por lixiviación en esta zona. Estos nutrientes que atrapan los aluminios, pues se lixivian mucho más fácil. En cambio, cuando no están en ese encapsulamiento, pues permanecen más en los suelos. Entonces, la importancia de tener unos suelos con una acidez adecuada, un pH adecuado, para lograr también que las plantas puedan nutrirlos. Muchas veces nosotros podemos aplicar el mejor fertilizante que exista en el mercado, el mejor fertilizante del mundo, pero la planta no lo puede absorber, la planta tiene como una cinta en la boca que no la deja comerse esos nutrientes debido a que la acidez les para les atrapa esos nutrientes y no la deja realizar sus procesos de absorción y obviamente pues sus desarrollos fisiológicos que necesita a la hora de nutrirse. Yo aquí les tengo una tablita de lo que, de un trabajo también que hizo Cenicafé en muchos departamentos de Colombia, en varios departamentos, analizando los porcentajes de pH menores a 5. Entonces, fíjense ustedes, y vamos a ir puntualmente a la zona de Santander, donde encontraron que el 88% de las muestras analizadas tenían pHs menores a 5. Esto lo que me indica es que los suelos de Santander y de norte de Santander también, que tiene un 63% de estas muestras analizadas con pHs menores a 5, son suelos bastante ácidos. Eso me indica este trabajo que hizo Cenicafé, al igual que Antioquia, que sería como el segundo que más porcentaje tiene de muestras analizadas con pHs menores a 5. Además, allí mismo en Santander se encontró que el aluminio era mayor a 1 en un 74% de las muestras analizadas. El aluminio, como les decía ahorita, es ese elemento que, además de la toxicidad que da en los suelos, pues encapsula los nutrientes y no deja que haya una buena absorción de los nutrientes. Miren ustedes en la parte de abajo, en la gráfica de punticos verdes, cómo a medida que va subiendo el aluminio en los suelos, pues se va disminuyendo el pH. Si el aluminio está entre 0 y 1, que es el rango normal de aluminio en el suelo para café, es el rango aceptable. ¿Cómo va a tirar eso?
Perdón, escucho un micrófono abierto. Es que tiene presión, pero es que eso es una pasta dura y eso ya toca romperlo para poderlo arreglar. Para poderlo soltar. Doctor Bolis, tiene el micrófono apagado. El micrófono cerrado. Ya, creo que ya. Sí, qué pena, no me fijé que se me había cerrado. Voy a repetir un momento acá el anterior. Creo que aquí me habían escuchado la tabla de arriba. Les estaba comentando que en la tabla de abajo lo que encontramos es que cuando tenemos sino cantidades de aluminio mayores a 1 en centrimoles por kilogramo, pues vamos a tener pHs menores a 5, lo que quiere decir que vamos a tener suelos muy ácidos. Acá podemos ver cuál es el crecimiento relativo en porcentaje de las plantas dependiendo del pH y el por qué es tan importante tener pHs entre 5 y 5.5. Fíjense ustedes que siempre que el pH esté por debajo de 5, el crecimiento relativo de la planta va a llegar, en este caso, que es una unidad de suelo 200, más o menos al 70%. No va a poder expresar su potencial del 100%. Y si hablamos de la unidad de suelos Chinchiná, que es la gráfica de abajo, pues se van a dar cuenta ustedes que hay un menor crecimiento relativo de un 60% cuando está en un pH 4.5 y más o menos de un 80% cuando comienza a subir ese pH. Esto nos indica que si tenemos los suelos en el pH que debe ser, pues vamos a lograr tener las plantas en una actividad fisiológica más óptima. También aquí quiero comentarles que en Santander ustedes tienen una unidad de suelos llamada unidad Pau-Gil, para que los que de pronto les gusta investigar y analizar un poco más las cosas. Esta unidad de suelos Pau-Gil es de una materia prima de génesis misácea y que además viene de una roca metamórfica de carácter ácido. Eso también está relacionado a la tabla que les había mostrado ahorita, donde nos demuestra que la acidez en los suelos de Santander es bastante alta. Entonces, saber la unidad de suelos en la que estamos parados nos da una herramienta importante para saber el comportamiento o las actividades más bien que debemos tener o que debemos hacer en los suelos donde están ubicadas las fincas cafeteras. Bueno, todo lo anterior en el tema de la acidez, que es tan importante para lograr que los nutrientes sean absorbidos por la planta y para lograr que el desarrollo fisiológico de la planta sea óptimo y asimismo su producción sea mayor y su productividad a nivel de unidad de área. Ahora, es importante hablar de los elementos esenciales para el desarrollo y crecimiento de las plantas. Existen 17 elementos que son esenciales. En realidad, y me podrá corregir algún ingeniero químico si no está el doctor César acá, existen más o menos 100, 107 elementos en el medio, pero los que son esenciales para la planta son 17. Unos que son minerales y otros que son no minerales. Los minerales, que son los que nosotros le suplimos a los suelos, son el nitrógeno, fósforo y potasio, que son los macronutrientes, el magnesio y el azufre, que son los elementos secundarios, y los micronutrientes, que son el calcio, el boro, el zinc, el hierro, el manganeso y toda la otra gama de micronutrientes que hay para completar 14 nutrientes esenciales que son los que nosotros
le devolvemos o le introducimos al suelo con los fertilizantes. Y están los otros 3 para completar los 17, que son los no minerales, que son el oxígeno, el carbono y el hidrógeno. Esos 3 que son los no minerales nos los da el medio ambiente, y ahí es donde también hablaba yo en la parte climática de la adaptación que tenemos que tener con el microclima, con el medio ambiente donde estemos ubicados nuestros lotes de café. Y hay algo muy importante que también lo nombraba en la variable clima, y es la pluviosidad. Las lluvias son básicas para lograr estos desarrollos de las plantas, saber cuándo llueve, cuánto llueve, tener de pronto la capacidad de con un pluviómetro o en la misma página de Cenicafé, tener esos historiales de más o menos qué lámina o qué cantidad de lluvia tienen nuestras zonas, nos ayuda a tomar decisiones importantes agronómicamente para lograr una buena fertilización y para lograr un buen desarrollo fisiológico. Y otro muy importante, que es el sol. Recordemos que la agricultura y la caficultura es el arte de cosechar el sol. Las plantas necesitan una cantidad lumínica suficiente, un número de horas de sol para lograr tener sus producciones. Bueno, ¿y qué nos determina hacer una fertilización? Nos determina una fertilización las exigencias de la planta, lo que hablábamos del genotipo, o sea, la variedad que estemos usando, las variedades desarrolladas, nuevas variedades desarrolladas por Cenicafé, de gran importancia para el desarrollo de la caficultura, pues son más exigentes en fertilización, tienen mayores exigencias. La etapa fenológica es muy importante, no fertilizamos igual en etapa de levante que en etapa de producción. El nivel de producción que estemos buscando, ahorita les voy a mostrar un estudio que hizo Cenicafé, donde demostró qué pasa si no fertilizo, qué pasa si yo en mi cafetal no fertilizo, y demuestra el por qué el nivel de producción que queramos lo determina la fertilización también. Las propiedades del suelo, como les estaba diciendo ahorita, esas propiedades del suelo son muy importantes, saber dónde estamos parados para lograr tener esos planes nutricionales. Es como el médico que mira la sangre de los pacientes para saber qué tienen, pues nosotros debemos mirar los suelos de nuestros pacientes, que en este caso serían las plantas, para saber cómo debemos nutrirlas. Los componentes medioambientales, que ya los he recalcado varias veces, y el manejo agronómico, que también lo hemos hablado. En el manejo agronómico me gusta hacer mucha énfasis en la planificación, en los calendarios de floración, en el momento oportuno y en los manejos integrados, el manejo integrado de broca, el manejo integrado de la roya, el manejo integrado de todos los componentes de la planta. Hasta en mi concepto debemos tener un manejo integrado de la recolección, que más adelante tendrán la oportunidad de hacer una charla sobre cosecha asistida, que yo lo he llevado al punto que debemos verlo como un manejo integrado de la recolección. Bueno, Federación de Cafeteros, de la mano de Cenicafé, encontró cuál es la relación de los nutrientes óptima para lograr tener ese desarrollo fisiológico óptimo de las plantas. Esa relación en la etapa de levante es 4:1:1.3 de magnesio. Para levante, esta es la relación que se necesita, pero recordemos que en levante vamos a dosificar los nutrientes de una manera muy puntual. De pronto, ustedes se han dado cuenta que una recomendación desde Federación es que a los 2 meses utilicemos urea, 2 meses después utilicemos DAP, o a los siguientes 2 meses de nuevo urea, en cantidades distintas. Esto con el fin de lograr esta relación que están viendo ustedes acá, esa relación de nutrientes, porque en el mercado no existe una fórmula que sea exactamente esta relación. Estoy hablando de la etapa de levante. Si hablamos de la etapa de producción, pues la situación es distinta.
la relación es 615211 y la fórmula que está exactamente en esa relación de nutrientes es el Producafé MG 23,4,20,3,4. Es la relación exacta que se necesita para que las plantas tengan su desarrollo fisiológico y estén bien vigorosas, que tengan ese fenotipo que queremos ver. Y también fíjense ustedes que es la fórmula que más concentración tiene de nutrientes. Debido a esto, es que la relación costo-beneficio mejora, porque tiene una relación de una concentración de nutrientes muy alta. Y a diferencia del agrocosecha, pues trae magnesio y trae azufre. Eso no quiere decir que la agrocosecha sea una fórmula deficiente porque no traiga magnesio y azufre. En unas diapositivas más adelante van a ver ustedes que en la interpretación de los 255.000 análisis de suelos de toda Colombia, pues encontraron suelos que no tienen deficiencias de magnesio y azufre. Entonces también se necesitaba una fórmula que fuera óptima para esos suelos que no necesitan magnesio y azufre. Pero en muchos casos, y si lo hablo particularmente de mi experiencia en el suroeste antioqueño, pues es necesario tener magnesio y azufre en las fórmulas de fertilización. Y como les dije ahorita, la relación 615211, pues la tiene exactamente la fórmula Producafé MG 23,4,20,3,4. Bueno, Cenicafé también hizo un estudio donde encontró dónde se quedan los nutrientes. De pronto ustedes alguna vez se han preguntado, todo ese fertilizante que nosotros le aplicamos a los suelos, ¿para dónde se va? Bueno, en parte, especialmente la urea, ayudan a acidificar los suelos. De ahí la importancia de encalar cada año. Deberíamos pensar en encalar todos los años y más en zonas como Santander, donde según los estudios que ha hecho Cenicafé, la acidez de los suelos es alta. Entonces, ¿esos nutrientes para dónde se van? Bueno, la gran mayoría se van para las cerezas de café. Si se fijan ustedes, este ejercicio lo hizo Cenicafé en 600 arrobas de cereza o 100 arrobas de pergamino. En esas 600 arrobas de cereza de café se encontraron que en el mucílago se encontraban 1.7 kilos de nitrógeno, en el pergamino 1 kilo de nitrógeno y en la pulpa 11.5 kilos de nitrógeno. En esas 600 arrobas de cereza, o sea, unas cantidades grandísimas de nutrientes se quedan en esas partes, en esa parte esencialmente. ¿Por qué no miro la almendra? Porque en la almendra, pues la almendra es lo que tostamos y terminamos tomándonos en una deliciosa taza de café. Pero le hago especialmente énfasis en los micronutrientes, porque estos macros son importantes también, pero los micronutrientes es mucho más importante que los devolvamos al suelo y cerremos el ciclo. Pues estos micronutrientes que se quedan, que son bastantes, esta tabla está en gramos, estos en kilos, los micro en gramos, pues muchas veces nosotros los desperdiciamos y tiramos esas pulpas a la cañada y no hacemos un trabajo de compost. Ese trabajo de compostar esas pulpas ayudan a devolverle al suelo estos micronutrientes y además algo muy importante, ayudan en la parte física de los suelos, dándoles aireación y retención, toda esa materia orgánica que devolvemos compostada a los suelos, no esa pulpa viva, sino después de haber hecho un proceso de compost. Ayuda en la parte química, porque devuelve esos micronutrientes y algunos macronutrientes, y ayuda en la parte biológica, ya que promueve todos los entes biológicos del suelo. Entonces, es muy ganador tener composteras en las cafeteras, en las fincas cafeteras, y saber hacer un trabajo de devolución de nutrientes al suelo o de expansión de esa materia orgánica a los suelos. Bueno, ¿y por qué fertilizamos? Pues todos sabemos que necesitamos fertilizar para suplir esos requerimientos nutricionales que tienen las plantas, especialmente estas nuevas variedades que tienen requerimientos altos de
de nutrientes, pero asimismo sus producciones también son altas. Para aumentar la productividad y la rentabilidad del negocio cafetero, para mantener la fertilidad de los suelos, pues ya que, a la hora de que la planta absorbe, pues deja en fertilidades bajas los suelos, pues necesitamos mantener esas fertilidades. Restituir también algunas pérdidas que hay por lixiviación, por la remoción, por percolación, por la erosión. Todas esas actividades que suceden en los suelos, pues hace que haya pérdidas de nutrientes. Y también establecer un balance nutricional. Además de una muy importante, mejorar la calidad de nuestro café, haciendo una muy buena nutrición, una nutrición enfocada y pensada agronómicamente, no solamente en las lluvias, sino también en el desarrollo fisiológico del grano, en su etapa del grano. Eso nos va a ayudar a mejorar esos precursores del sabor de la cereza de café, de esa almendra de café, y nos va a ayudar a tener unos sabores especiales o un café especial. Obviamente, apoyados en los siguientes procesos de post cosecha, como lo es el beneficio, la tostión, el almacenamiento y todos los otros procesos. Y también fertilizamos para aumentar la resistencia de las plantas a plagas, enfermedades y condiciones adversas. En esta foto pueden ver ustedes cómo se debería ver todos los cafetales en Colombia. Este cafetal, cómo se ve de bonito en esta foto, completamente verde, nutrido y plantas vigorosas. Es una expresión fenotípica muy buena. Bueno, yo ahorita les decía que Cenicafé hizo un estudio de qué pasa si yo fertilizo y si no fertilizo. Pues bueno, aquí ustedes pueden ver en esta franja naranja, que es la parte donde se hizo sin fertilización. Este estudio se hizo durante 3 años en las granjas Santa Catalina de Risaralda y el Naranjal de Caldas. En el primer año, la producción no tuvo una diferencia significativa acá en Risaralda. Fíjense ustedes que no hay una gran diferencia. Pero ya para el segundo año, en el lote que no se fertilizó, pues ya tuvo una disminución del 50%. Y el siguiente año también una disminución del 50%. Este primer año seguramente este suelo tenía muy buena fertilidad o una nutrición alta. Era un suelo bastante fértil, pero después de las plantas haber hecho la absorción de esos nutrientes, no se sustituyeron y la producción disminuyó al 50%. Ahorita que tenemos estos precios tan altos, mucha gente dice, no, yo no voy a abonar este año o no voy a abonar en este semestre, voy a abonar una sola vez, siendo que yo abonaba 2 veces. Es un error grande porque la producción se puede disminuir en un gran porcentaje. En esta segunda ejemplo que se hizo en el Naranjal, pues desde el primer año la producción empezó a disminuir más del 50%. Esto lo que nos dice este trabajo anterior que les acabo de mostrar es que si no utilizamos en especial el nutriente nitrógeno, que es el nutriente que más cantidades necesita la planta, pues se nos va a disminuir nuestra producción casi en un 50%. En este caso fue en un 46%, pero realmente puede ser el 50% o más. Bueno, en estos trabajos que ha hecho Cenicafé, pues encontró lo que yo les dije en un principio de esta charla de hoy, que se necesitan 300 kilos de nitrógeno por hectárea por año para 7.000 árboles de café en producción. Fíjense ustedes que si utilizamos menos cantidad de nitrógeno, nuestras producciones pues van a empezar a disminuir. Y para el potasio se necesitan 260. Es el óptimo económico que se requiere o la cantidad de comida, por decirlo de alguna manera, que necesitan las plantas para lograr tener sus desarrollos normales. Y estamos hablando de 300 de nitrógeno, 50 de fósforo, 260 de potasio, 50 de magnesio y 50 de azufre. También al principio les dije que hay la diferencia entre un complejo químico y una mezcla física. Hace 30 años que desarrollaron el complejo químico 17618-2, producción agrocafé, pues Federación hizo un gran impulso y fue un gran desarrollo en su momento, pero los tiempos han cambiado, los desarrollos han cambiado y nos hemos dado cuenta
que podemos suplir los nutrientes de las plantas, esas cantidades que les acabo de decir, con mezclas físicas que tienen un menor valor y que van a asegurar el desarrollo fisiológico de la planta. En este estudio que hizo Cenicafé, encontró que utilizando una mezcla física como el Producafé MG y en otro lote utilizando un complejo químico como el Producción Agrocafé, las plantas tenían estadísticamente la misma producción, tanto con uno como con el otro. En todos los años no hay una diferencia significativa estadísticamente en la producción de este ejercicio. Pero si lo miramos más al hilo, ustedes pueden darse cuenta que la mezcla física siempre tuvo mayor producción. La mezcla física siempre tuvo una mayor producción. Ahora, para poder hacer este trabajo hay también que entender que la agronomía hay que saberla aplicar, porque el complejo químico puede perdurar un poco más en los suelos, puede aguantar un verano, mientras que una mezcla física se va a volatilizar más rápido. Eso es muy claro, pero nosotros debemos saber hacer el trabajo en el momento oportuno, cuando el suelo está en capacidad de campo, para que tanto la mezcla física como el complejo químico puedan lograr hacer su función en la planta y lograr sus máximas producciones. Otra diferencia grande que hay acá, pues es en el tema de costos. Como les mostré en las primeras tablas, con una mezcla física se va a ahorrar más de 1 millón de pesos en la fertilización por hectárea comparado con un complejo químico. Y está garantizando el desarrollo fisiológico y una buena producción de sus lotes. Bueno, aquí ya voy terminando. Quiero mostrarles algunas de las deficiencias que encontramos en campo normalmente. Esta primera deficiencia que encontramos es la de nitrógeno. Siempre que tengo charlas con caficultores y les pregunto, ¿para qué sirve el nitrógeno? Ellos me van a responder follaje. Es una respuesta común siempre. Relacionan el nitrógeno con el follaje y está muy bien, porque todos los nutrientes son esenciales para la planta. Si falla alguno, vamos a tener problemas, pero cada uno se especializa en ciertas cosas. El nitrógeno se especializa en la división celular, lo que quiere decir que él es el que vuelve y reviste los árboles. Hace división celular para generar hoja, tallo y otras estructuras de la planta. Entonces, es muy importante y por eso es que lo relacionamos tanto con follaje. Y su característica es este amarillamiento desde la nervadura hacia afuera. Y recuerden que se necesitan 300 kilos por hectárea año para un cultivo tecnificado y en producción. Esta es una deficiencia de potasio. Pueden darse cuenta ustedes que es un necrosamiento como una quemazón en las partes laterales de la hoja y su función esencial está en la resistencia de la planta y en algo muy importante que es la floración. Por eso también a la hora de tener un café en levante es importante utilizar algunas cantidades pequeñas de potasio para que desde chiquita la planta le estemos estimulando una floración a los 18 meses, que es cuando ya empieza a tener su desarrollo de producción. Entonces, el potasio, su trabajo esencial está en resistencia a plagas y enfermedades y también en estimulación de la floración. El fósforo, que como pueden ustedes ver es un enrojecimiento también desde las nervaduras afuera, especialmente en hojas nuevas, es muy importante para la planta, para el enraizamiento. Más que todo lo conocemos para eso, para el enraizamiento, pero hay algo que es vital del fósforo y es que es esa energía, es ese energizante que ayuda a que se desarrollen todos los procesos de la planta para llevar esos nutrientes después de ser absorbidos por las raicillas hasta los puntos donde los necesitamos, o sea, las hojas, los frutos, las flores, pues se necesita el fósforo. Por eso el fósforo siempre lo relaciono con la energía vital de la planta, además de su función esencial que es el enraizamiento. El magnesio, que es uno de los nutrientes que más deficiencias se encuentran en campo, sirve esencialmente para el tema de la clorofila, para que pueda recibir los rayos solares, hacer esa clorofila o desarrollar ese proceso y llevar nutrientes a los granos. Es muy importante
suplir esas deficiencias de magnesio. Se encuentran mucho en campo basado en las experiencias que he tenido personalmente. Y se ve como una radiografía. Usted saca una hoja, la mira al sol y parece una radiografía. Se ve la nervadura y el amarillamiento a los lados. Y la deficiencia de azufre, que la pueden ver aquí también. El azufre también es complementario al magnesio en el tema de recepción de esa clorofila o desarrollo de esa clorofila y del llenado de esos granos a la hora de pasar esos nutrientes de la hoja al grano. Bueno, aquí pueden darse cuenta ustedes de las cantidades de kilos que se necesitan por hectárea de Producafé y de agrocosecha para suplir las necesidades que ya he recalcado varias veces: 300 de nitrógeno, 50 de fósforo, 260 de potasio, 50 de magnesio y 50 de azufre. Con Producafé necesitamos 1.300 kilos para suplir esas necesidades de las plantas. 1.300 kilos son 26 bultos. Con agrocosecha necesitamos 1.164 kilos por hectárea año, que son 23 bultos. Esta es la tabla que yo les decía. Esta es la tabla de los 255.000 análisis de suelo que se interpretaron en Cenicafé durante aproximadamente 10 años en este estudio tan importante para lograr estas dos fórmulas. Miremos norte de Santander. No veo que esté Santander solo, está norte de Santander. Y fíjense ustedes que tienen una deficiencia en el departamento de fósforo. Estos que están en rojito son porque hay deficiencia de ese producto. Y también tienen una deficiencia de magnesio. Esa deficiencia es notable, como también la tenemos aquí en Antioquia. Es una deficiencia y en gran parte de la caficultura en Colombia. Si ustedes se fijan, yo diría que un 70% están en rojo las zonas en donde hay deficiencia de magnesio. Recuerden que toda esta presentación ustedes las pueden tener, la presentación se las podrá entregar Tatiana. Bueno, ahora sí, para finalizar, yo les hablaba al principio de desarrollo tecnológico, de tecnología, de por qué hay diferencias en estas nuevas fórmulas. Bueno, ya hemos hablado de varias, de relación costo-beneficio, del tema agronómico, de por qué un 17,6,18,2 complejo químico y la diferencia con una mezcla física. Y la última son las materias primas, la última y de pronto una de las más importantes. La urea que trabajamos en estas fórmulas, y esto es un requerimiento de Cenicafé para llevarle a los caficultores el mejor producto de la mejor calidad al menor costo y que él pueda realizar su trabajo de una forma más efectiva. Es la urea granular, la mejor urea que llega a Colombia. Antes trabajábamos con DAP, ahora trabajamos con MAP. Hay una diferencia ahí en absorción, ya que el DAP es un difosfato y el MAP es un monofosfato. Eso ayuda a que las plantas puedan absorber más fácilmente el fósforo, pueda distribuirse más fácilmente en los puntos que se requieren. Y el potasio, que es granular y el mejor potasio que llega a Colombia. Entonces aquí ya tenemos una diferencia en materia prima, que es, pasamos de DAP a MAP. Y en el Producafé hay una gran diferencia en una materia prima que es el K-MAC. Es el que suple, es un sulfato doble de potasio y magnesio y suple parte del potasio, suple el magnesio y suple el azufre. Esa es la materia prima que suple estos nutrientes. Y el K-MAC es considerado como uno de los fertilizantes más importantes o más relevantes a nivel mundial. Esta materia prima hace la diferencia con fórmulas parecidas o iguales en el mercado, que no trabajan con K-MAC, sino que trabajan con kieserita. Y la kieserita, pues, es otro fertilizante, pero es una roca dura, fuerte, difícil de solubilizar. El K-MAC, a diferencia, es un producto desarrollado para mezclas físicas y de alta calidad. Y también en el Producafé, pues utilizamos MAP en cambio de DAP y la urea granular. Entonces, aquí es donde está la otra gran diferencia tecnológica y desarrollo técnico de Cenicafé y que le exige a Agrocafé que lo tenga para sus fertilizantes, para sus fórmulas, para poderle llevar a los caficultores el mejor producto de la mejor calidad con el menor costo posible.
Bueno, esto era lo que quería conversar con ustedes. Espero no haberme pasado mucho tiempo. Estos son los bultos, así los encontramos en el mercado con nuestra nueva imagen que tenemos ya reconocida. Me causa mucha satisfacción que en Antioquia ya nos preguntan por el bulto del caficultor, por este señor que está aquí atrás, esta imagen que me gusta mucho realmente. Es una imagen que ya ha llegado a muchos cafeteros, y las manitos que son las tradicionales manitos de toda la vida. Recuerden que una adecuada fertilización es la base fundamental para obtener muy buenas cosechas, muy buena producción y una muy buena rentabilidad, además de muy buena calidad, como es la insignia o el eslogan que tenemos desde Federación de Cafeteros. Más agronomía, más productividad, mayor calidad. Ingeniero, muchas gracias por esta presentación tan importante que hace para los empresarios del clúster norte de Santander, cuna del café en Colombia. Sin duda alguna, el tema de la fertilización pues es un tema fundamental en todo este proceso productivo tan importante para el sector. Bueno, tenemos, a partir de este momento, vamos a abrir el panel de preguntas que se va a realizar a través del chat. Queremos, por favor, antes pedirles que se registren a través del link que estamos colocando en el chat, su asistencia, sus datos para poder hacerles el envío de la grabación de esta conferencia y también de las memorias compartidas por el ingeniero Boris. Ya tenemos una pregunta a través del chat, la hace el ingeniero caficultor Miguel Fernando Pérez, y dice lo siguiente: ¿qué manejo hay que darle al almacenamiento de estos productos que son mezclas, puesto que se está presentando un humedecimiento dentro de la mezcla antes de abrir el bulto? Situación que he experimentado al abrir un bulto de Producafé, lo cual puede afectar la aplicación por la formación grumosa del producto. Bueno, muchas gracias por la pregunta, me parece muy relevante porque realmente el almacenamiento es clave para lograr que el producto esté en la óptima calidad. Nosotros, Agroinsumos del Café, tiene dos maquiladores, Precisagro y Yara. Cada uno de ellos tiene unos materiales distintos en los empaques, materiales no en la imagen, sino en el empaque. El empaque de Precisagro es un empaque tradicional con bolsa interna. Entonces, lo primero que tendríamos que saber es si viene con la bolsa interna o si es el de Yara, que es un empaque ecológico sin bolsa interna, pero que mantiene más la perdurabilidad. Primero eso. Segundo, el producto no le puede llegar humedecido. Usted inmediatamente, si llegó a suceder algo, fue que hubo un error en el proceso, algo sucedió, o en el manejo del transporte hasta donde usted lo tiene, porque el producto no debe estar humedecido. El almacenamiento debe ser sobre estivas, separado de la pared, en un lugar donde ojalá no le caiga mucha luz y que no sea muy húmedo, porque hemos tenido almacenamientos de una manera bien hecha que nos duran 6 meses, 8 meses y no se ha humedecido el producto. Entonces, es posible que haya algún error en planta a la hora de mezclarlo, en las materias, es normal que pueda suceder esto, pero cuando les suceda, ustedes inmediatamente pueden acercarse al jefe de zona más cercano, en este caso sería el compañero Fernando, y él inmediatamente les va a asesorar de qué podemos hacer con ese bulto o cómo lo podemos manejar si hay algún error o en el manejo de almacenamiento o a la hora de realizar estas mezclas físicas. Bueno, quisiéramos saber si de pronto hay más preguntas a través del chat. Por acá nos deja la señora Elena Corredor. Buenas tardes para todos. Agroinsumas del Café, su mano amiga en el agro. Elena,
Muchas gracias por ese mensaje, por la participación. Y bueno, tenemos por acá una manito levantada. Por favor, si de pronto alguien quiere participar también a través del micrófono, lo hace a través de la opción de levantar la mano y le damos el espacio. Adelante, don Julio César. Sí, ingeniero, buenas tardes, ingeniero Boris. Haciendo las cuentas, aquí en Norte de Santander estamos intentando tener entre 6.500 y 7.000 matas por hectárea. Y nos estaban hablando de que el café necesitaríamos 26 bultos por hectárea, tendríamos haciendo una cuenta de 7.000 matas, de que tendríamos que sale 185 gramos a cada mata. No, para uno hacerlo y teniendo en cuenta aquí la zona donde yo estoy, Ocaña, la cosecha es a partir de finales de octubre, noviembre y diciembre es la cosecha. ¿Qué recomendación daría usted para dividir uno la fertilización esa en dos? O sea, por mitades o una mayor cantidad al principio de año que la segunda, no sé, ¿cuál sería su consejo? Sí, señor. Doctor Julio César, muchas gracias por su pregunta. Es muy interesante lo que usted me pregunta y vea que yo en la presentación también hice énfasis en eso porque no solamente deberíamos basarnos en las lluvias, como usted lo está diciendo, sino también en lo que queremos de la planta, en su desarrollo fisiológico de la planta. Entonces usted me relaciona las cosas muy claramente. Yo tengo mi cosecha en octubre, quiero tener una cereza bien formada para esa época. ¿Cuándo debo fertilizar? Si yo distribuyo en dos fertilizadas esos 180 o 200 gramos, que esos 180 o 200 son para todo el año, ¿cierto? En las cuentas que hacemos y que muy bien creo que las hicieron ustedes, esos 200, me ha dado a mí en algunos casos hasta 240 dependiendo de esas densidades, pero la debemos distribuir en dos o tres. En estudios que ha hecho Cenicafé primero, nos ha dicho que no importa si la distribuimos en dos o en tres, lo importante es que lo hagamos en la época de lluvia. Entonces, lo que yo le aconsejaría es que pensando en cosecha, usted haga una fertilización más o menos 4 meses antes si las lluvias lo acompañan. Yo creería que es como la primera del año, una muy buena fertilización con de pronto una cantidad un poquito más. Si a usted le da 185, llévelo a 200, ya que son solo 6.000 plantas en la hectárea. Y lo digo también porque nosotros lo que fertilizamos es unidad de área, ¿no? El suelo. Obviamente el que va a recibir ese fertilizante son las plantas, el que lo va a absorber son las plantas, pero nosotros fertilizamos unidad de área. Entonces yo le aconsejaría primero eso, que lo llevara a 200 y segundo, por lo que son solo 6.000 plantas y queremos es fertilizar la hectárea como tal. Entonces darle un poquito más por lo que son menos plantas de la que hizo el estudio Cenicafé primero. Y segundo, a principio de año hacer una fertilización más fuerte. ¿Qué quiero decir con eso? Buscar un producto como Producafé, por ejemplo, que tiene magnesio y azufre, darle esos 100 gramos a principio de año para que él, a través de esos meses que le da, pueda lograr asimilarlo y llevarlo a la cereza de café. Algo muy importante que hay que entender es que si yo fertilizo 2 meses antes de la cosecha o hasta 3 meses antes de la cosecha, esa fertilización no la va a alcanzar a recibir la cereza, porque es muy inmediata y el fertilizante necesita un tiempo, no solo de asimilación, sino de llevar esos nutrientes hasta los puntos indicados para lograr hacer ese llenado de la cereza. Eso nos pasa mucho en la caficultura, que ya faltando un mes para la cosecha, el caficultor ve que la cereza está alicaída, delgadita, y fertiliza en ese momento pensando en que esa comidita que le da le va a llenar el grano y está ahí cometiendo un error porque esa fertilización le va a servir para la siguiente cosecha,
o para la floración siguiente o para el revestimiento siguiente. Entonces mi consejo puntualmente, en la primer fertilización, désela más fuerte, désela con elementos secundarios como magnesio y azufre, y la segunda, que es más cercana a la cosecha, désela con un producto que tenga más cantidades de nitrógeno, como agrocosecha, para que después de la cosecha, que tuvo ese daño mecánico, digamos, al hacer la cosecha, ese estrés mecánico tuvo la planta al realizar la cosecha, ese nitrógeno que usted le echó cercano a la cosecha, le ayude a hacer ese nuevo revestimiento para el siguiente año, y con ese potasio que va el agrocosecha le ayude a fomentar la floración del siguiente año. Ese sería como mi consejo en este caso. Gracias, ingeniero. Prácticamente me resolvió la segunda pregunta que le iba a hacer, era que qué cantidad del fertilizante que uno echa, pues aquí por tiempo, por lluvias, prácticamente podríamos echar a finales de agosto o principios de septiembre la segunda abonada. Entonces, ¿qué porcentaje de esa abonada iría como a que la planta revistiera bien para la siguiente cosecha? O sea, para que aguante casi 3 meses, 4 meses. Entonces esa era la segunda pregunta. Sí, ahí yo creo que como me extendí en la respuesta, pues la resolvimos. Y ojalá pudieran en diciembre, que creo que vuelven a haber unas lluvias, darle un refuerzo para pensar en la siguiente floración. Pero sí, lo que hagamos en agosto, la fertilizada de agosto, ya casi que va es más hacia futuro, no hacia el llenado de esa cosecha, sino más hacia el revestimiento siguiente de la planta. Muchas gracias a don Julio César por participar, al ingeniero. Tenemos una mano levantada del señor Deiner Alexander. Adelante. Muchas gracias. Sí, la pregunta me surge por lo que el ingeniero mencionó hace un momento sobre el estudio que fue realizado sobre 7.000 con una densidad de 7.000 árboles por hectárea, ¿cierto? Entonces, al disminuir esa densidad, esa dosis se iría incrementando pues en la medida que tenga menos árboles. Creo que lo entendí así, ¿no? Si tiene 6.000, pues se incrementa esa dosis. Si tiene 5.000 árboles, se incrementa esa dosis también, para seguir manteniendo los 1.150 kilos por hectárea año, o ya cuando la densidad es muy baja, porque podemos tener unas distancias de siembra bastante amplias, tendríamos que recalcular esas dosis también. Bueno, sí, es muy buena pregunta, y digamos que yo no hice mucho énfasis en eso, y usted tiene razón en lo que nos comenta. Cuando yo hablo de 300 kilos de nitrógeno por hectárea, exactamente Cenicafé lo hizo con 7.500 árboles, pero ese es el máximo óptimo. Si usted tiene 9.000 árboles en la hectárea, igual van a ser 300 kilos de nitrógeno. ¿Por qué? Porque estamos fertilizando unidad de área, estamos llevando a los suelos la cantidad que ellos necesitan por unidad de área. Entonces, si tiene más de 7.500, igual va a ser 300 kilos de nitrógeno por hectárea. También influye el sombrío. Entonces, si usted tiene 5.000 árboles, va a bajar a 200, creo que entre 5.000 y 5.500, baja a 280 kilos de nitrógeno por hectárea año, dependiendo de la cantidad de sombrío que tenga. En las memorias que les van a llegar, en la tablita donde estaban las deficiencias, en este caso de nitrógeno, en esa tabla está exactamente cuánto necesita dependiendo de la densidad y dependiendo del sombrío, porque las dos variables afectan esas cantidades. Pero en un concepto ya más personal, más de experiencia de campo, yo no le restaría a los 300 kilos de nitrógeno por hectárea. ¿Por qué no lo haría? Porque, hombre, si voy a hilar tan fino, que entonces mejor hago un análisis de suelo y exactamente le doy lo que requiera puntualmente la planta. Pero si yo le disminuyo el nutriente, pues no sé, estaría como arriesgando un poco, aunque el estudio está, y como le digo, en las memorias usted va a poder encontrar puntualmente qué cantidad por hectárea dependiendo
cantidad de nutriente, en este caso nitrógeno por hectárea, dependiendo la densidad y el sombrío. Vale, ingeniero, muchas gracias. Sí, es que la preocupación, o bueno, la pregunta me surge también porque es que si llegamos a hablar de 9.000 árboles por hectárea, pues digamos que en cierta medida serían más bocas por alimentar. Entonces no se podría llegar a generar un déficit ahí del nutriente. Y si el caso es contrario, si tenemos solamente, digamos, 4.000 árboles en una hectárea, no podríamos llegar a generar algún tipo de toxicidad por un exceso de nutriente en un momento determinado. No, en el segundo caso la toxicidad no se da. Lo que pasa es que estamos perdiendo plática. Eso es lo que realmente pasa. Estamos perdiendo plata porque los nutrientes o se percolan, o se lixivian, o se volatilizan, pero la planta no lo va a asimilar. En el caso de que tenga menos árboles, un caso exagerado, que tenga 3.000 árboles en la hectárea, aunque bueno, ni tan exagerado porque he conocido plantaciones así. Entonces digamos que el nutriente se va es a desperdiciar un poco, o sea, y pues desperdiciar quiere decir perder un poquito de plata. Y cuando hablamos de más de 7.500, usted tiene toda la razón, vamos a tener mayor cantidad de raíces absorbentes, pero como el análisis está hecho para café tecnificado, y tecnificado puede ser de 7.500 para arriba hasta más de 10, 11 o 12.000 árboles por hectárea, con esa cantidad de 300 kilos de nitrógeno por hectárea, está garantizado que va a alcanzar a suplir las necesidades de esa hectárea tecnificada. El estudio lo hizo Cenicafé basado en lotes tecnificados. Muchas gracias, ingeniero. Con mucho gusto. Bueno, tenemos una última mano levantada, la del señor Ciro Mora. Adelante para dar cierre a esta conferencia. Muchas gracias. Boris, para agradecerle por esa importante información. La pregunta mía va en cuanto a, tengo un suelo ácido y ya está en cosecha, entonces, ¿en qué momento le aplico la cal para que no haya interferencia con la aplicación del fertilizante que me han recomendado? Sí, señor Ciro, también es muy buena pregunta. Lo principal que usted debe tener en cuenta es que no debe haber fertilizado 2 meses antes. Mejor dicho, se debe encalar o 2 meses antes de fertilizar o 2 meses después de fertilizar. Pero durante esos 2 meses es mejor o no fertilizar o no encalar. Espero haberme hecho entender. Ahora, si usted está en cosecha en este momento, es mejor esperar a que pase la cosecha y comenzar un plan de nutricional nuevo. Pues más que nuevo, adicionarle a su plan de nutricional una muy buena encalada. En la charla se me olvidó comentarles un detalle, y es que Cenicafé también hizo un estudio donde encontró que la enmienda o la cal que más tiene o que más nivela los suelos son las cales dolomíticas. Esas cales dolomíticas tienen un porcentaje de neutralización de los suelos o ayudan a subir los pHs mucho más que otras cales. Entonces, lo que es la cal dolomítica y en algún caso la cal agrícola son las recomendadas, son las más recomendadas para eso. Entonces, para ser puntual en su pregunta, espere que pase la cosecha y encale, y a los 2 meses fertilice. Gracias. Con gusto. Bueno, muchas gracias, ingeniero Boris, por su amable disposición para atender esta conferencia tan importante en el día de hoy. También a todo el equipo de Agrocafé. Tenemos por aquí algunos mensajes de felicitaciones, de agradecimiento del señor Fernando Rodríguez, un saludo muy especial. Felicitaciones, Boris, excelente presentación. También nos saluda Lorena Soto, felicitar a los organizadores de esta capacitación, al ingeniero Boris Guarín por tan excelente y clara charla sobre la adecuada nutrición de los cafetales y fertilizantes idóneos para dicha nutrición. Lorena Soto, promotor de marca Zona Norte, Costa, Agrocafé. Gracias a todo el equipo por conectarse, por acompañarnos, al doctor César Cadavid, a la cooperativa de caficultores, y también darle un agradecimiento
muy especial al doctor Armando Amaya Álvarez, quien fue el principal líder y gestor de esta conferencia tan importante con Agrocafé. El doctor Armando Amaya Álvarez es el representante al Comité Nacional y Directivo por Norte de Santander en la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Y bueno, también agradecerle a nuestra Cámara de Comercio por este liderazgo desde el clúster con todas las entidades. Un saludo también muy especial al servicio de extensión del Comité de Cafeteros de Norte de Santander y a los empresarios que no solamente se conectaron desde Norte de Santander, sino también desde diferentes departamentos del país. Por acá otros saludos, el doctor Miguel Fernando Pérez, gracias ingeniero Boris por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias. Un saludo y feliz tarde para todos. También un agradecimiento a Cenicafé. Bueno, a sus correos enviaremos, por eso es tan importante que por favor se registren en el link de asistencia que vamos a volver a colgar en estos momentos en el chat para poder entregarles y enviarles las memorias y la grabación de esta conferencia. Ingeniero, muchas gracias. Gracias a todos, gracias a ti, Tatiana, a todos los invitados, gracias por su disposición, por sus preguntas, por su invitación, y estaré presto a lo que necesiten desde mi profesión como agrónomo y un amigo más para ustedes. Muchas gracias. Bueno, también aprovechar e invitarlos que el próximo jueves vamos a tener, el jueves de la próxima semana, el jueves 22, vamos a tener una conferencia muy, muy buena y especial con Cenicafé sobre la calidad y el proceso de tueste en el café. Así que también enviaremos a sus correos. Vamos a tener varias conferencias. Sigue una también el 12 de agosto nuevamente con agroinsumos del café. Así que vienen un ciclo de conferencias muy especial para todos los empresarios, no solamente de Norte de Santander, sino de los diferentes departamentos de Colombia. Nuevamente muchas gracias y que tengan feliz resto de tarde. Hasta luego.